¿Te imaginas que tu propio hijo te acuse de un crimen que él mismo cometió? Y que además se gaste todo tu dinero que tenías ahorrado para dejar de trabajar el resto de tu vida. Pues esa es mi historia. Así como lo escuchas, mi hijo Alejandro robó el material de la obra y me acusó de haber sido yo. No, hablé por lástima a mi propio hijo. Llevo 10 años en esta mugre celda, pero ya es hora de hacer algo por mí. Mi hijo, en vez de disfrutar de su libertad, siguió cometiendo crímenes, y eso es lo que más me duele, yo pagando por los errores de mi hijo. Si te gustan estas historias, déjame un like y platícame cómo es que has criado a tus hijos. Me llamo Teodoro Ortega y tengo 75 años y ya llevo 10 metido entre estas rejas. 30 años me dieron de sentencia por un robo que jamás hice. Un robo que planeó y ejecutó mi propio hijo, Alejandro. Hoy, después de una década de tragarme, las palabras decido hablar. ¿Y sabe por qué? Porque hace unas horas vi en la televisión del comedor del penal la noticia que estuve esperando todo este tiempo. A Alejandro lo agarraron robando otra vez, igualito que hace años, pero esta vez no pudo echarme la culpa a mí. Yo estaba sentado en la banca de fierro rodeado de otros internos cuando en el noticiero soltaron la bomba. El presentador decía: detienen a Alejandro Ortega por robo de material de construcción en una obra del centro de la ciudad. Ahí mismo me quedé frío. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de coraje mezclado con alivio. Por primera vez en 10 años, mi apellido no estaba siendo ensuciado por mí, sino por el verdadero ladrón. Todos voltearon a verme. Algunos se rieron, otros me dieron palmadas en la espalda y uno me dijo: viejo, siempre dijiste la verdad. Yo no contesté nada, solo miré la pantalla. 10 años guardé silencio, tragándome la vergüenza de ser señalado como ratero, de ver a mis nietos darme la espalda, de escuchar a mis vecinos llamarme ladrón. Pero ya no. Hoy voy a contar todo, desde el inicio. Porque aunque aquí adentro me han tratado como delincuente, yo sé quién soy. Y sé lo que hice en mi vida: trabajar, sudar, cargar costales y levantar casas. Yo no robé ni un gramo de cemento en toda mi vida. Me acuerdo como si fuera ayer de aquella mañana en la obra. Yo era maestro de albañiles, con años de experiencia, y había metido a Alejandro a trabajar conmigo. Él siempre fue flojo, la verdad, pero yo quería enderezarlo. Le pedí al ingeniero que le diera chance, que le confiara algo de responsabilidad. Lo hice porque era mi hijo, porque pensaba que con trabajo honesto iba a dejarse de andar con malas juntas. Pero me equivoqué. Grande. Al principio todo parecía normal. Alejandro llegaba, cargaba algunos bultos, hacía que trabajaba. Pero luego empecé a notar cosas raras. Material que desaparecía, pallets que no cuadraban en la bitácora, entradas nocturnas de camiones que yo no autorizaba. Le preguntaba a mi hijo y se reía: viejo, tú ya estás grande, seguro te confundiste. Yo lo dejaba pasar porque no quería pelear, no quería desconfiar de mi propio muchacho. Hasta que un día, el capataz Barragán me llama a la oficina y me avienta unas copias. Mira, Teo, aquí están tus firmas en las salidas nocturnas. Yo miré los papeles y me hervía la sangre. Esas no eran mis letras. Yo firmo lento, con mano temblona, porque desde hace años me tiembla el pulso. Lo que vi en esas hojas eran firmas rápidas, torcidas, hechas a la carrera. Yo le dije: eso no es mío, Barragán, se lo juro. Pero él me miró con desprecio. ¿Me tomas por tonto? Aquí dice tu nombre. ¿Quién más iba a ser? En ese momento Alejandro estaba ahí parado, cruzado de brazos, mirando la escena. Yo esperaba que me defendiera, que dijera la verdad, pero no, me remató. Pues si no fue él, ¿quién más? Yo no fui, papá, tú tienes las llaves del almacén. Y se rió, delante de todos. Esa risa, me quedó clavada en el pecho como un cuchillo. Ese mismo día me quitaron las llaves. El ingeniero me degradó. Me mandaron a cargar bultos como peón y la humillación corrió por toda la obra. El Teo ya no es de confiar. Se anda robando el cemento. Yo tragaba saliva y seguía trabajando, porque ¿qué iba a hacer? No tenía cómo probar nada.
Y peor aún, era mi propio hijo el que me estaba hundiendo. Yo me fui a mi casa esa tarde con el alma hecha pedazos. En la mesa, Alejandro presumía una televisión nueva, una moto que según él había comprado de contado. Yo le pregunté, ¿de dónde sacaste para tanto? Y me contestó con esa cara de cinismo, pues trabajando, viejo, yo sí sé moverme. No tuve valor de decirle nada más, solo lo miré y sentí un hueco en el estómago. Esa fue la primera vez que entendí que algo estaba podrido. Yo sabía que se estaba quedando con el material, que estaba haciendo tranzas, pero nunca imaginé que iba a ser capaz de usar mi nombre, mis firmas para salvarse él y hundirme a mí. Ese fue el inicio de mi desgracia. Hoy, después de 10 años, la historia se volteó. A él lo agarraron con las manos en la masa, y yo, aquí desde la cárcel, decido romper el silencio, porque tengo algo que nunca me pudieron quitar. Un sobre con pruebas que guardé antes de caer preso. Un sobre que demuestra quién fue el verdadero ladrón. La gente afuera piensa que ya todo está perdido para mí, que un viejo como yo se morirá aquí adentro. Pero no. En 7 días tengo audiencia de revisión y esta vez voy a hablar. Esta vez voy a sacar lo que guardé tanto tiempo, y si quieren saber cómo fue que mi propio hijo me llevó a estas rejas, escuchen, porque lo voy a contar todo, desde el principio. Nací en un rancho cerca de Zacatecas, y desde los 15 años me vine a la ciudad a buscar trabajo. Nunca fui a la escuela más allá de la primaria, apenas sé leer lo básico y escribir mi nombre con esfuerzo. Pero en lo que sí me hice bueno fue en la albañilería. Levanté casas, bardas, edificios, de todo. Mi vida entera la pasé cargando costales de cemento, subiendo varillas, tragando polvo y sol. Por eso me dolió tanto que me acusaran de robar lo único que siempre cuidé, el trabajo honrado. Yo me casé con Luz, una mujer que en paz descanse. Ella fue mi fuerza durante 40 años. Tuvimos un solo hijo, Alejandro. Cuando Luz murió de una enfermedad, yo me quedé solo con él. Me tocó ser padre y madre al mismo tiempo. Le di todo lo que pude. Recuerdo que hasta vendí mis herramientas para pagarle un curso de computación porque él decía que quería superarse. Yo siempre pensé que si él tenía oportunidades que yo nunca tuve, iba a tomar un buen camino. Pero me equivoqué. Cuando conseguí trabajo en una obra grande, donde estaban levantando unos edificios enormes, yo ya tenía más de 60 años. Y aún así, el ingeniero Montalvo me tenía respeto porque sabía que yo nunca fallaba. Yo levantaba un muro y quedaba derecho. Yo dirigía a los peones y no se perdía ni un clavo. Un día le pedí al ingeniero un favor, que le diera chamba a mi hijo Alejandro. Es buen muchacho, necesita aprender, le dije, y el ingeniero, por la confianza que me tenía, aceptó. Desde el primer día, yo me di cuenta que Alejandro no tenía el mismo amor por el trabajo. Llegaba tarde, se quejaba del sol. Se iba a la sombra mientras todos cargábamos. Yo trataba de taparlo, le decía a los demás que lo dejaran, que apenas iba empezando. Lo defendía porque era mi hijo. Yo mismo lo ponía a mi lado para que aprendiera, pero en lugar de aprender, se la pasaba viendo el celular o hablando con otros muchachos que no eran de confiar. Con el tiempo, empezó a juntarse con un chofer de volteo al que le decían el pelón, y con un bodeguero medio raro llamado Chuy. Esos dos siempre andaban buscando cómo sacar tajada de lo que fuera. Yo lo notaba, pero me hacía el ciego. Pensaba, no, mi hijo no es igual, él va a entender. Un día me encontré a Alejandro con unos billetes nuevos en la mano. Le pregunté de dónde los había sacado y me contestó, pues del trabajo, viejo, no te preocupes. Pero no era normal, porque apenas llevaba semanas en la obra y ganaba lo mismo que los demás ayudantes, y esa cantidad no salía de un sueldo normal. Me quedé con la espina, pero no lo presioné. Lo único que quería era que se mantuviera ocupado y no anduviera en la calle. Con el paso de los meses, empecé a notar cosas raras en la obra. Pallets incompletos, costales que no estaban donde deberían, incluso un sello roto en la bodega. Cuando preguntaba, todos me decían que yo mismo había autorizado las salidas. Aquí está tu firma, Teo, me decían.
Y yo veía los papeles y no reconocía esa letra. Sí estaba mi nombre, pero no era mi mano. Yo firmo lento, con trazos temblorosos. Esas firmas eran rápidas, como de alguien más joven. El colmo fue cuando un viernes por la tarde el ingeniero Montalvo me llamó a su oficina. Estaba molesto. Mire, don Teo, yo siempre he confiado en usted, pero ya son varias las veces que falta material. Si usted tiene problemas, dígamelo. No quiero sorpresas. Yo me defendí, le dije que jamás había tocado nada que no fuera mío, que ni un clavo me había llevado en 40 años de trabajo. Pero él me mostró unos papeles donde supuestamente yo había autorizado la salida de varios camiones en la madrugada. Yo le aseguré que eso no era mío, que yo a esas horas ya estaba dormido en mi casa. Mientras hablábamos, Alejandro entró a la oficina como si nada. El ingeniero le preguntó si sabía algo, y él, en lugar de defenderme, se volteó hacia mí y soltó: «Pues si no fue él, ¿quién más? Yo no tengo llaves». Me sentí apuñalado. Era mi propio hijo poniéndome la soga al cuello. A partir de ese día me quitaron las llaves de la bodega. Me degradaron a trabajos simples y todos los peones empezaron a verme diferente. Yo escuchaba los murmullos: «El Teo anda robando. ¿Quién lo viera si parecía tan honrado?» Y yo no. Sabía cómo defenderme, porque todo lo apuntaban contra mí. Esa misma semana Alejandro llegó a la casa con una televisión nueva. La conectó en la sala bien presumido y me dijo: «Ahora yo soy el que manda aquí. Tú ya no tienes que preocuparte, yo me encargo». Yo solo lo miré. ¿Cómo le decía que yo sabía que todo eso era dinero sucio? ¿Cómo le decía que las firmas que usaba eran mías falsificadas? No podía. Me quedé callado, tragándome el coraje. Esa fue la primera vez que sentí que el suelo se me movía, que lo que yo había construido toda mi vida con trabajo honesto se estaba derrumbando por culpa de mi propio hijo. Y lo peor era que yo mismo lo había metido a esa obra. Yo le abrí la puerta para que trabajara conmigo y él la usó para traicionarme. Y apenas era el principio. Lo que vino después fue mucho peor. Yo siempre tuve fama de derecho, de trabajador cumplido, de no meterme en problemas. Por eso me dolió tanto aquel día en la oficina del capataz. Me citaron en la mañana y cuando llegué ya estaban esperándome con cara de pocos amigos. Barragán, el capataz, tenía en la mano un fajo de hojas engrampadas. Apenas entré, me las aventó sobre la mesa. «Explícame esto, Teo». Yo miré los papeles. Eran salidas de material, toneladas de cemento, varillas, hasta grava. Todas supuestamente autorizadas con mi firma. Yo las vi y sentí un nudo en la garganta. «No es mi letra», dije de inmediato. «Yo no firmé esto». Barragán se me quedó viendo con desconfianza. «Mire, Teo, yo siempre lo he respetado, pero aquí está clarito. Su nombre, su firma, su clave. ¿Qué quiere que piense?». Yo le repetí que no, que eso no era mío, que jamás había autorizado salidas a esas horas. «Yo a las 8 de la noche ya estoy dormido en mi casa», le dije, pero él se limitó a reír con burla. «Pues entonces, ¿quién fue? ¿El aire?». Lo que más me dolió fue que ahí mismo estaba Alejandro, mi propio hijo, escuchando todo. Yo pensé que iba a salir en mi defensa, que iba a decir la verdad, que iba a decir que él tenía contacto con el Pelón y con Chuy. Pero no. Se cruzó de brazos y frente a todos dijo: «Pues si no fue él, ¿quién más? Yo no fui, papá». Esa última palabra la dijo con una sonrisa torcida, como gozando de verme acorralado. Los demás que estaban en la oficina comenzaron a murmurar: «Ya ve, el Teo está robando». Y uno que pensaba que era honrado. Mi cara se me encendía de vergüenza. Sentí que la sangre se me iba a la cabeza. Yo quería gritar, quería soltarle un golpe a Alejandro en ese momento, pero no pude. Solo bajé la mirada y apreté los dientes. Desde ese día me quitaron las llaves de la bodega. Barragán me dijo: «Por seguridad, Teo, mejor que otro se encargue». Y así fue como me degradaron. De ser maestro de obra, el encargado de cuadrar todo, pasé a cargar bultos y a barrer escombros, como cualquier peón. Los muchachos que antes me respetaban, ahora me veían de reojo. Y yo escuchaba sus comentarios: «El viejo ya está acabado.
¿Quién lo viera robando material? Cada palabra me calaba como cuchillada. Esa tarde, cuando regresé a casa, todavía traía el coraje atravesado en la garganta. Alejandro estaba en la sala viendo su televisión nueva. Le pregunté directamente: «¿Qué estás haciendo, hijo? Dime la verdad». Él ni me volteó a ver. Con el control en la mano, solo me dijo: «Tranquilo, viejo, no te metas. Tú ya estás grande, yo sé lo que hago». Me quedé callado, pero por dentro me hervía el alma. Los días siguientes fueron peores. Comenzaron a desaparecer más pallets de cemento y siempre había un papel firmado con mi nombre. Un día le pedí a Barragán que me dejara ver la bitácora. La abrí y vi varias hojas con mi firma falsificada. Yo me quedé en silencio, pero algo me llamó la atención. En una de las hojas, la tinta estaba corrida, como si alguien hubiera firmado a la carrera bajo la lluvia. Yo jamás hubiera hecho eso. Yo siempre firmaba lento, dentro de la oficina, nunca en la calle. Esa fue la primera vez que estuve seguro de que me estaban falsificando. Intenté hablar con el ingeniero Montalvo. Toqué su puerta. Le pedí unos minutos. Apenas empecé a decirle que algo no cuadraba, él me cerró la puerta en la cara. «No tengo tiempo para sus excusas, Teo». Esa noche me quedé sentado en la banqueta de mi casa, sin ganas de entrar. Pensaba en Luz, en lo que hubiera dicho ella si viera a nuestro hijo convirtiéndose en un traidor. Pero lo peor llegó cuando, en plena obra, frente a todos los trabajadores, Barragán me gritó: «Viejo ratero, ya te tenemos checado». Todos voltearon a verme. Alejandro estaba ahí, y en lugar de decir algo, soltó una carcajada. Esa risa se me clavó como aguijón. Sentí que me hundía en un hoyo sin fondo. Llegué a mi casa con la cara dura de tanto aguantar. Mi nieto, Daniel, se me acercó con inocencia y me dijo: «Abuelo, mi papá dice que tú andas robando, ¿es cierto?». Yo sentí que el corazón se me hacía polvo. Me agaché, lo abracé fuerte y le dije: «No, hijo, tu abuelo nunca ha robado nada». Pero me di cuenta de que ya habían envenenado a mi propia sangre contra mí. Esa fue la primera vez que entendí que Alejandro no solo me estaba usando, me estaba enterrando vivo. Y yo, por callar, por querer protegerlo, estaba dejando que me pisoteara frente a todos. Después de aquella humillación en la obra, pensé que las cosas ya no podían empeorar. Pero me equivoqué. Apenas comenzaba lo feo. Una semana después, ocurrió un accidente. Un bulto de varilla se vino abajo y casi le pega a un muchacho nuevo. Gracias a Dios no pasó a mayores, pero en cuanto cayó, todos voltearon a verme. Alejandro se adelantó y gritó: «Fue culpa de mi papá, él dejó mal apilado el material». Yo ni siquiera había tocado esa zona, pero ya estaba señalado. Barragán aprovechó y me apuntó con el dedo. «Este viejo ya no sirve, es un peligro». Me tragué las palabras, porque cualquier cosa que dijera iba a sonar a excusa. A los pocos días llegó una auditoría interna. Gente de traje, con carpetas, cámaras y grabadoras. Revisaron papeles, entrevistaron trabajadores. Yo fui uno de los primeros llamados. Me sentaron frente a dos tipos que apenas me veían a los ojos. Me preguntaron por qué faltaban toneladas de cemento en el inventario. Yo les dije la verdad, que yo nunca había firmado nada, que había firmas falsas. Ellos me enseñaron copias y repitieron lo mismo: «Aquí está su nombre». Sentí rabia y coraje porque yo sabía que esa no era mi mano. Les mostré mi firma de verdad, lenta y temblorosa, y les pedí que compararan. Me ignoraron. Era como si ya tuvieran todo decidido. Después vinieron los testigos. Primero Chuy, el bodeguero, declaró que me había visto firmar salidas nocturnas. Luego el Pelón, el chofer, dijo lo mismo. Yo los miraba directo a los ojos y ellos agachaban la cabeza, como sabiendo que mentían. Pero su palabra, sumada a los papeles falsificados, pesaba más que la mía. El ingeniero Montalvo, que antes me respetaba, ahora me veía como un estorbo. Yo trataba de defenderme, pero cada cosa que decía parecía hundirme más. Lo más duro fue cuando presentaron un video. Era de noche, borroso, tomado de una cámara vieja de la bodega. Apenas se distinguía a una persona con gorra entrando y sacando material. No se veía el rostro,
pero dijeron que era yo. Yo juré que no, que esa no era mi ropa, que yo nunca usé gorra, pero nadie me creyó. «Es usted, don Teo», repitieron una y otra vez. Sentí cómo el piso se me iba. Ese mismo día, al salir de la oficina de auditoría, escuché a un grupo de trabajadores burlarse. Ahí va el ratero, tanto que se daba de honrado. Yo bajé la cabeza y caminé en silencio. Quise llorar, pero me aguanté. No iba a darles el gusto de verme roto. En mi casa, la cosa tampoco era mejor. Alejandro se portaba cada vez más descarado. Llegaba con bolsas de ropa nueva, relojes, hasta cadenas de oro. Yo lo miraba y sabía de dónde venía todo eso, pero no me atrevía a decir nada. Una noche en la mesa le reclamé: «Alejandro, nos estás hundiendo a los dos». Él soltó una carcajada. «No, viejo, el que se hundió fuiste tú. Yo sé cuidarme». Me quedé mudo. No tenía fuerzas para seguir discutiendo. Un día, mi nieto Daniel me preguntó: «Abuelo, ¿por qué ya no trabajas en la obra como antes?». Yo no supe qué contestarle. Apenas le dije que eran cosas del trabajo, pero por dentro sentí un dolor enorme. Que un niño inocente ya viera a su abuelo con duda me partió el alma. Lo que más me marcó fue lo que pasó una noche. Estaba en el baño de la obra, lavándome las manos, cuando Chuy entró. Se me acercó y me dijo en voz baja: «Perdón, don Teo, pero ya está arreglado. Usted va a cargar con esto». Yo lo miré, sorprendido. «¿Arreglado por quién?». Y él, nervioso, contestó: «Mejor ni pregunte, ya está todo amarrado». Luego salió corriendo. Yo me quedé helado. Ese día supe que mi destino estaba escrito, que por más que dijera la verdad, nadie me iba a creer. Esa misma noche llegué a mi casa derrotado. Alejandro estaba cenando pollo frito con sus amigos, riendo y bebiendo cerveza. Me miró con burla y me dijo: «¿Qué pasó, papá? ¿Ya te regañaron otra vez?». Todos se rieron. Yo solo subí a mi cuarto y cerré la puerta. Me senté en la cama y apreté fuerte el rosario de luz. Era lo único que me daba calma. La semana siguiente fue la peor. Empezaron a correr rumores de que yo estaba a punto de ser detenido. Yo lo sentía en el aire. En la obra, nadie me hablaba. En la colonia, las vecinas que antes me saludaban, ahora me daban la espalda. Yo, que toda la vida me maté trabajando, ahora era visto como un ratero más. Todo gracias a las mentiras de mi propio hijo. Ese fue el momento en que me di cuenta de que Alejandro ya no tenía remedio. No solo me estaba dejando solo, me estaba entregando en bandeja. Y lo peor era que yo mismo lo había metido ahí. Yo ya sentía que todo estaba perdido, pero aún así guardaba una esperanza de que alguien se diera cuenta de la verdad. Esa esperanza se acabó el día que me arrestaron frente a todos en la obra. Era una mañana como cualquiera. Yo estaba cargando bultos, sudando bajo el sol, cuando llegaron varias patrullas. Se bajaron 6 policías con chalecos y armas largas. Todos en la obra dejaron de trabajar y se quedaron mirando. Uno de los oficiales preguntó en voz alta: «¿Quién es Teodoro Ortega?». Yo levanté la mano, confundido, y de inmediato me esposaron. «Está usted detenido por robo agravado de material de construcción». Mis compañeros se quedaron en silencio. Algunos murmuraban, otros negaban con la cabeza. Yo volteé a ver a Alejandro, que estaba parado a un lado con su chaleco limpio, sin una gota de sudor. Fingió sorpresa y dijo: «¿Mi papá? ¿Cómo cree, oficial?». Pero lo dijo con una sonrisa apenas disimulada. Yo lo vi directo a los ojos y entendí todo. Él había planeado esto desde el principio. Me temblaban las manos, pero no de miedo, sino de rabia. Me subieron a la patrulla mientras la gente murmuraba: «Ya lo agarraron». Era cierto. El viejo era el ratero. Sentí cómo mi dignidad se me escurría por los dedos. 10 años de respeto construidos con sudor, tirados a la basura en unos segundos. En la agencia del Ministerio Público me presentaron las pruebas. Un montón de hojas con mi nombre, mi supuesta firma y hasta huellas digitales. Yo juré que esas huellas no eran mías, que me las habían robado, con algún truco, quizá en los vasos o en herramientas.
Me mostraron el video borroso de nuevo diciendo que era yo. Confiese, señor Ortega, así podemos reducir su condena. Yo les grité que era inocente, que todo era un invento. Nadie me escuchó. Lo que me partió el alma fue cuando vi entrar a Alejandro al pasillo de la agencia. Se acercó a declarar. Yo lo miré esperando que en el último momento dijera la verdad, que se arrepintiera. Pero no. Con lágrimas falsas en los ojos, levantó la mano y dijo que me había visto firmar salidas, que yo era el responsable de todo. Su testimonio fue la estocada final. Sentí como si me enterraran vivo en ese momento. Me dejaron toda la noche en una celda fría. Apenas un banco de cemento y un foco encendido. Yo me senté en la esquina, con la cabeza entre las manos. Pensaba en Luz, mi esposa, y en lo que diría si viera a nuestro hijo hundirme de esa forma. Pensaba en mis nietos que crecerían creyendo que su abuelo era un ratero. Me dolía más eso que las esposas o los gritos de los policías. Pero también me acordé de algo. Antes de que me arrestaran, yo había alcanzado a darle a mi compadre Nacho un sobre con copias de las bitácoras, fotos de camiones y placas que no cuadraban. Le dije, guárdame esto, compadre, por si un día me pasa algo. Esa noche en la celda, recordé ese sobre y me aferré a la idea de que algún día serviría para sacar la verdad a la luz. Al día siguiente me llevaron a audiencia. El juez me leyó los cargos. 30 años de cárcel por robo agravado. Yo sentía que el corazón me iba a reventar. Intenté defenderme, pero mi voz sonaba débil, como la de un viejo que nadie toma en serio. El juez ni siquiera levantó la mirada. Golpeó la mesa y dijo, 30 años. Mientras me llevaban, un custodio se me acercó y me susurró. No te metas, viejo. Hay gente grande detrás de todo esto. Mejor guarda silencio. Esa frase me dejó helado. No solo era mi hijo, había manos más arriba protegiéndolo. Yo estaba peleando contra algo más grande de lo que imaginaba. El primer día en prisión fue el más duro de mi vida. A mi tía metieron a una celda con 4 hombres más. Apenas entré, uno me gritó, ahí viene el ratero. Otro me empujó y me dijo, aquí vas a pagar lo que hiciste. Yo no contesté. Me senté en una esquina y cerré los ojos. Esa noche, recargado en el muro frío, hice una promesa. No vuelvo a cubrir a nadie, no vuelvo a callar, porque entendí que mi silencio había sido mi error más grande. Si yo hubiera hablado desde el inicio, tal vez no estaría aquí, pero también supe que tarde o temprano la verdad iba a salir, y que mi hijo no iba a escapar para siempre. Ese fue mi momento de quiebre. Ahí nació mi decisión de aguantar lo que fuera, pero con la certeza de que un día, aunque pasaran años, mi nombre iba a limpiarse. Y ese día ya está cerca. Cuando uno cae preso de repente, lo primero que siente es que la vida se le acabó. Eso me pasó a mí. El primer mes en la cárcel me pasaba los días acostado, en la litera, sin hablar, sin ganas de comer. Pensaba que nunca iba a salir, que iba a morir ahí dentro con la mancha de ladrón en la frente. Pero con el tiempo recordé que no estaba tan vacío de armas como parecía. Yo todavía tenía un as bajo la manga, algo que me daba fuerzas para no rendirme. Antes de que me arrestaran, cuando ya veía que la cosa se estaba poniendo fea, tuve una corazonada. Llamé a mi compadre Nacho, un chofer de volteo con el que trabajé muchos años, hombre de palabra. Le dije, compadre, guárdeme esto. Si me pasa algo, algún día puede servirme. Y le entregué un sobre, grande. Dentro había copias de bitácoras, fotos de placas de camiones que no coincidían con las facturas y unos tickets de gasolina que estaban a nombre de Alejandro. Todo eso yo lo había juntado sin que nadie supiera. ¿Cómo lo conseguí? Fácil. En la obra siempre quedaban copias de los innocentes movimientos. Cuando vi que algo no cuadraba, comencé a apartar hojas. También me fijé en las placas de los camiones que entraban de noche y las anotaba en un cuaderno chico que traía en el bolsillo. Un par de veces hasta alcancé a tomar fotos con un celular viejito que me prestó un muchacho. Yo no sabía cómo usar bien esas cosas, pero apreté el botón y salió la imagen. Con eso armé el sobre que le di a Nacho.
Ese recuerdo fue lo que me mantuvo vivo el primer año. Pensar que allá afuera, en manos de alguien de confianza, estaban esas pruebas. Yo no era tan tonto como creyeron. No podía probar mi inocencia de inmediato, pero guardé una bala cargada para cuando llegara el momento. A los pocos meses, Nacho me vino a visitar al reclusorio. Nos vimos a través del vidrio y él levantó la mano con un sobre en la otra. Me hizo una seña como diciendo, «Aquí está, tranquilo». Yo no podía hablar, mucho porque los custodios estaban cerca, pero con esa seña bastó para darme paz. Me dijo en voz baja, «Lo que me diste sigue guardado, nadie lo toca, ten calma, compadre». Sentí que el aire volvía a entrarme en los pulmones. Con el tiempo conocí a un interno al que todos le decían el licenciado. No era abogado de verdad, apenas había sido pasante, pero sabía leer papeles legales mejor que nadie ahí dentro. Un día le conté por encima mi caso y le dije que tenía un sobre con pruebas afuera. Me pidió que le describiera lo que había dentro. Cuando le mencioné las bitácoras, los tickets y las fotos, me dijo, «Viejo, eso es oro puro. Con eso se puede pedir una revisión de sentencia. Si su compadre lo cuida bien, usted todavía tiene chance». Esa frase me encendió como candil. Desde entonces empecé a cambiar. Ya no me quedé tirado como un muerto en la celda. Empecé a trabajar en la carpintería, a hacer bancas y mesas. Con cada tabla que cortaba pensaba, esto me mantiene vivo hasta el día en que salga la verdad. Yo callé 10 años. Aguanté burlas, golpes, humillaciones. Aguanté que mis nietos me vieran como ratero, que mis vecinos me escupieran al piso. Todo lo aguanté, porque sabía que tenía ese sobre guardado, esperando su momento. Lo más duro era ver cómo Alejandro llegaba a las visitas al principio. Venía con ropa nueva, cadenas, hasta coche traía. Se sentaba frente a mí y me decía, «¿Qué tal la vida de preso, papá? Yo acá afuera disfrutando lo que tú no supiste cuidar». Yo me mordía la lengua para no soltarle todo. Yo sabía que algún día lo iba a ver caer, que el mismo veneno que usó contra mí lo iba a envenenar a él. El licenciado me enseñó a no desesperar. Me decía, «Aquí adentro gana el que aguanta, el que se quiebra, pierde. Usted aguante, viejo, su día va a llegar». Y tenía razón. Yo aprendí a tener paciencia. Aprendí que el silencio puede ser un arma. Lo que nunca se imaginó Alejandro fue que yo había alcanzado a sacar copias de todo antes de caer preso. Él pensaba que me había borrado por completo, que me había enterrado vivo con su testimonio. Pero no. Yo tenía guardado el rastro de sus tranzas, escrito con su propia letra en una de las bitácoras. Una hoja donde aparece su firma mal hecha, distinta a la mía, con la fecha y la hora en que salió un camión que él mismo autorizó. Esa hoja es mi bala de plata. Por eso ahora, a mí 10 años de mi encierro puedo hablar sin miedo, porque sé que la verdad no se puede esconder siempre, y porque sé que ya llegó el momento de destapar todo. En esta cárcel, uno aprende a vivir con la rutina. El mismo timbre para levantarse, la misma fila para la comida, el mismo olor a humedad en los pasillos. Pero lo que nunca se acostumbra es a las visitas. Las primeras veces que Alejandro vino a verme fueron como puñaladas. No llegaba como un hijo preocupado, no. Llegaba como si viniera a burlarse de mí, a recordarme que él estaba afuera disfrutando mientras yo me consumía aquí adentro. Nunca voy a olvidar la primera visita. Yo estaba sentado detrás del vidrio con el teléfono en la mano. Cuando lo vi llegar, pensé que tal vez venía arrepentido. Se sentó frente a mí, se acomodó el reloj caro que traía y lo primero que me dijo fue, «¿Qué tal la vida de preso, papá? Yo allá afuera ando con carro nuevo saliendo a restaurantes». Yo me quedé callado, con los ojos clavados en él. Quise preguntarle de dónde salía todo ese dinero, pero la respuesta ya la sabía. El cinismo con el que lo decía me revolvía el estómago. En otra ocasión llegó con mi nieto, Daniel, todavía chiquito. Alejandro lo puso frente al vidrio y le dijo, «Mira, hijo, ahí está tu abuelo. Está aquí porque robó». Yo golpeé el vidrio y le grité, «No es cierto, Daniel.
Yo no robé nada. El niño se asustó y comenzó a llorar. Alejandro, en lugar de calmarlo, lo abrazó y le susurró: «No le hagas caso. Tu abuelo ya está viejo y miente». Ese recuerdo todavía me duele más que cualquier golpe que haya recibido aquí adentro. Cada visita era igual. Alejandro llegaba con ropa nueva, zapatos caros, cadenas de oro. Se sentaba cómodo y me decía frases que se me quedaron grabadas. «Si alguien tenía que pagar, ¿qué fueras tú? Tú ya viviste tu vida, yo tengo mucho por delante». Esa frase fue como una sentencia. En su mente, yo ya estaba desechado, y lo peor era que me lo decía mirándome a los ojos, sin pena. A veces traía comida para provocarme, hamburguesas, refrescos, cosas que aquí adentro uno no prueba. Se las comía delante de mí y me decía: «Si hubieras sido más listo, estarías afuera conmigo». Yo bajaba la mirada y apretaba los puños. Me mordía la lengua para no soltarle la verdad, para no decirle que yo tenía pruebas, que tarde o temprano todo iba a cambiar. Pero me aguantaba porque aún no era el momento. También recuerdo lo que pasaba afuera antes de que me condenaran. Los vecinos, que durante años me respetaron, de pronto me dieron la espalda. Cuando iba rumbo a las audiencias, esposado, escuchaba a las señoras murmurar: «Ahí va el ratero». Algunos hasta me escupieron. Yo, que toda la vida trabajé honesto, ahora era visto como la vergüenza del barrio. Y todo gracias a mi propio hijo. En una de las audiencias previas al juicio, tuve la peor traición. Alejandro pasó al estrado a declarar. Yo lo miraba, esperando que dijera la verdad. Esperaba que dijera que él y sus amigos habían hecho todo. Pero no. Con lágrimas falsas en los ojos, juró frente al juez que me había visto firmar papeles, que yo era el responsable. «Mi papá lo hacía todo, yo solo obedecía», dijo. En ese momento supe que ya estaba perdido. Nadie iba a creer mi palabra contra la de mi propio hijo. Los recuerdos se me vienen en la noche, cuando estoy acostado en la litera. Escucho sus palabras como un eco. «Si alguien tenía que caer, que fueras tú». Y pienso en Luz, mi mujer. Ella nunca hubiera permitido esto. Si hubiera vivido, le habría puesto un alto a Alejandro. Pero me quedé solo, y no supe cómo frenarlo. Lo más duro era pensar en mis nietos. Crecieron con la idea de que su abuelo era un ratero. Yo los veía de lejos cuando los traían a la visita y notaba que no me querían ni mirar. Yo les sonreía, pero ellos agachaban la cabeza. Alejandro se encargó de ensuciarme frente a ellos, de borrar todo lo bueno que hice en mi vida. Por años me tragué ese dolor en silencio. Caminaba en el patio del penal, con la cabeza baja, escuchando a los demás internos llamarme viejo ratero. Pero por dentro repetía una sola frase: «Un día todo se sabrá». Y esa esperanza era lo único que me mantenía vivo. Cada burla de Alejandro, cada carcajada, cada palabra de desprecio que me lanzó en las visitas se me fue acumulando como piedras en el pecho. Y aunque me doblaban, no me rompían del todo, porque yo sabía que el mismo camino que me hizo caer a mí lo iba a atrapar a él. Tarde o temprano su propia soberbia lo iba a traicionar. El día de la sentencia fue el más oscuro de mi vida. Todavía me acuerdo del frío en esa sala de audiencias. El juez con la toga negra, los abogados acomodando papeles, la gente murmurando en los pasillos. Yo estaba sentado con las manos esposadas, mirando el piso, tratando de entender cómo había llegado hasta ahí. Toda mi vida trabajando honesto, y ahora me tenían como si fuera un delincuente peligroso. Cuando dijeron mi nombre, me puse de pie. El juez me leyó los cargos con una voz seca, sin emoción. Robo agravado de material de construcción. Responsable, Teodoro Ortega. Yo quise gritar que era inocente, pero no me dejaron. Mi abogado de oficio apenas levantó la voz. No peleó nada, no defendió nada. Era como si ya estuviera todo decidido desde antes. Entonces entró Alejandro. Vestía traje, con el nudo de la corbata, torcido pero con cara de víctima. Se paró frente al juez y declaró otra vez en mi contra. Mi papá se encargaba de las llaves, él firmaba las salidas, yo solo obedecía órdenes.
Lo dijo con lágrimas que parecían ensayadas. Yo lo miraba incrédulo. Esperaba que en el último momento se arrepintiera, que dijera la verdad. Pero no, me hundió más. Cuando el juez golpeó la mesa y dijo 30 años de prisión, sentí que me arrancaban el alma. 30 años. Yo ya tenía 65. Era como si me hubieran dicho, vas a morir en la cárcel. Escuché un murmullo en la sala. Se lo merece. Con razón el material no alcanzaba. Algunos hasta aplaudieron bajito. Yo no tenía fuerza ni para llorar. Me sacaron esposado por la puerta trasera. En el pasillo estaban algunos vecinos. Una señora que antes me pedía favores para arreglar su techo me gritó, «¡Ratero, qué vergüenza!». Otro me escupió, cerca de los pies. Yo solo bajé la cabeza y seguí caminando. Ese fue el momento en que entendí que para todos yo ya estaba muerto en vida. Al llegar al penal, me hicieron la revisión como a cualquier otro. Me quitaron la ropa, me dieron un uniforme beige y me empujaron hacia una celda con otros internos. Apenas crucé la puerta, uno gritó, «Ahí viene el viejo ratero». Otro me empujó contra la litera y se rieron. Yo me hice pequeño en un rincón, con el rosario de luz escondido en la mano. No quería que me lo quitaran, era lo único que me quedaba. Las primeras noches fueron interminables. El colchón apestaba a humedad. El agua del excusado se regaba en el piso y los mosquitos no me dejaban dormir. Yo cerraba los ojos y lo único que veía era la cara de Alejandro mintiendo frente al juez. Una y otra vez, esa escena me atormentaba. Los días siguientes, nadie me visitó. Mi familia me dio la espalda. Mis hermanos no quisieron saber de mí. Mis nietos no volvieron a aparecer. Alejandro se encargó de convencerlos a todos de que yo era culpable. Me quedé completamente solo. Ni siquiera recibí una carta. Esa soledad pesaba más que las cadenas. Un día, sentado en el patio del penal, me pregunté si valía la pena seguir vivo. Todo lo que había hecho en mi vida se había borrado con una sola palabra: ladrón. Yo mismo comencé a dudar de si alguna vez podría limpiar mi nombre. Me daban ganas de rendirme, de dejarme llevar por la rutina y esperar la muerte. Pero en medio de esa oscuridad, me acordé del sobre que le había dado a Nacho. Recordar que esas pruebas existían me dio una chispa de esperanza. Me dije, no todo está perdido, todavía hay una salida. Esa idea fue lo que me impidió caer del todo. Aún así, el dolor de la sentencia me seguía mordiendo. Cada vez que veía a los custodios abrir las rejas, recordaba las palabras del juez. 30 años. Yo me repetía en silencio, no voy a morir aquí, no voy a morir con esa mentira. Era como una oración que me daba fuerzas. La vergüenza más grande fue cuando, en la primera visita general, me vi rodeado de internos que recibían abrazos de sus familias. Yo me quedé en una esquina solo, mirando cómo otros reían y compartían comida. Nadie me visitó ese día. Alejandro no apareció, mis nietos tampoco. Esa imagen me rompió el corazón. Yo era un viejo olvidado, enterrado en vida. Esa fue mi expulsión, definitiva. Me echaron de la vida que conocía, de mi familia, de mi barrio, de mi trabajo. Me mandaron a pudrirme entre 4 paredes, y lo más doloroso fue que el que me empujó ahí fue mi propio hijo. En ese punto pensé que ya no había nada más bajo, pero con el tiempo aprendí que incluso en la oscuridad más profunda, una chispa puede encender la esperanza, y esa chispa era la verdad que todavía estaba guardada. Los primeros meses en la cárcel fueron un infierno. No entendía nada de ese mundo. Todo funcionaba distinto a la vida de afuera. Aquí no valía de nada haber trabajado toda una vida honesto. Aquí lo que contaba era la fuerza, las conexiones y la forma de sobrevivir día a día. Yo era un viejo rodeado de hombres más jóvenes, algunos violentos, otros fríos como piedra. Al principio me vieron como un estorbo. El ratero viejo, me decían, pero con el tiempo aprendí a moverme, a ganarme un lugar sin buscar pleitos. La cárcel te enseña a callar. En el patio, uno escucha historias todo el tiempo. Cada preso cuenta su versión, que fue inocente,
que lo traicionaron, que lo usaron de chivo expiatorio. Al principio yo no decía nada. Me limitaba a escuchar. Fue así como conocí a gente que había pasado lo mismo que yo. Uno de ellos, al que le decían el Gordo Bernal, me contó que lo habían acusado injustamente en una obra parecida y que su familia guardaba pruebas. Me dijo: aguanta, viejo. Aquí el que se desespera se muere. El que aguanta, un día respira de nuevo. También conocí a un muchacho apodado el Licenciado, que apenas había sido pasante de derecho antes de caer. Era joven, pero sabía leer los papeles del juzgado mejor que cualquiera. Yo le conté mi caso poco a poco, sin dar demasiados detalles. Le dije que tenía un compadre afuera guardando pruebas. Él me miró serio y me dijo: eso es su seguro, don Teo, no lo pierda. El día que lo saquemos a la luz, todo puede cambiar. Sus palabras me dieron fuerza. Para sobrevivir, me metí a trabajar en la carpintería del penal. No era un gran taller, pero había serruchos, martillos y tablas viejas. Con mis manos hice bancas, mesas y hasta reparé puertas. Al principio lo hice solo para distraerme, pero después entendí que eso me daba respeto. Los custodios me empezaron a ver como alguien útil, no como un estorbo. Y los mismos internos me pedían favores, que les arreglara una tablita, que les hiciera un estante improvisado. Así fue como comencé a ganar un poco de tranquilidad. En las noches, acostado en la litera, pensaba en mi vida. Recordaba los años trabajando bajo el sol, el esfuerzo por sacar adelante a Alejandro, y me preguntaba en qué momento se torció todo. Me dolía el alma pensar que el mismo hijo al que le di trabajo, comida y techo fue el que me entregó a los lobos. Pero también me repetía: no voy a morir aquí, no me van a enterrar con esa mentira. Esa frase se convirtió en mi escudo. La cárcel está llena de historias que uno puede aprovechar. Había un hombre que me contaba cómo había logrado demostrar que un policía le fabricó pruebas. Otro me decía que su hermano guardaba documentos que podían sacarlo. Esos relatos me alimentaban. Yo entendí que no era el único en esa situación, que no era el único que había sido pisoteado por alguien con poder. Eso me dio valor. Con el tiempo aprendí a observar. Aquí adentro todo se mueve con señales, una mirada, un gesto, una palabra dicha en voz baja. Me di cuenta de que el silencio es más fuerte que los gritos. Aprendí a callar cuando debía y a hablar solo lo justo. Esa paciencia me salvó más de una vez. Un día, un interno intentó quitarme el rosario de luz. Me empujó y me dijo: eso aquí no vale nada. Yo lo miré directo a los ojos y le dije: para mí, lo vale todo. El Gordo Bernal se metió y lo apartó. Desde ese día, nadie volvió a tocar mis cosas. Comprendieron que, aunque fuera viejo, no estaba solo. Los años fueron pasando lentos. 10 años aquí adentro son como una condena dentro de la condena. Vi entrar y salir a muchos. Vi a jóvenes quebrarse. Vi a hombres perder la cabeza. Yo, en cambio, me aferré a mi rutina. Trabajar en la carpintería, escuchar en el patio, escribir mentalmente mi historia para el día en que pudiera contarla. La adaptación no significa resignarse, significa aprender a vivir en el infierno sin dejar que el fuego te consuma. Y yo lo logré. Aprendí a observar, a esperar, a cuidar mi rabia como quien guarda un cuchillo bajo la almohada. Ahora que recuerdo esos años, pienso que todo me preparó para este momento. Cada insulto, cada burla, cada golpe a mi dignidad me fue curtiendo. Y hoy, que por fin la justicia volteó la mirada hacia mi hijo, estoy listo para hablar. Yo ya no soy el mismo hombre que entró derrotado en esa celda hace 10 años. Soy un hombre que aprendió a resistir. Y en una semana voy a probar que no fui yo el ladrón, que el verdadero culpable siempre estuvo afuera, disfrutando lo que me quitó. El tiempo en la cárcel es lento, pero también trae sorpresas. Yo ya estaba acostumbrado a la rutina cuando, de pronto, la noticia que había esperado tantos años apareció en la televisión del comedor. Era una tarde calurosa. Los internos estábamos viendo las noticias para pasar el rato cuando el presentador anunció: detienen a Alejandro Ortega, trabajador de la construcción,
acusado de robo de material en una obra del centro. Quedé helado. Era mi hijo, el mismo que me había hundido 10 años atrás. Los demás presos voltearon a verme. Algunos soltaron carcajadas, otros me dieron palmadas en la espalda. «Ya ve, viejo, siempre dijo la verdad». Yo no respondí nada. Me quedé mirando la pantalla, viendo cómo sacaban a Alejandro esposado, con la cara cubierta, rodeado de policías. En ese momento sentí una mezcla rara de rabia, alivio y tristeza. Rabia por todo lo que me hizo. Alivio porque la verdad comenzaba a salir. Y tristeza porque, al final de cuentas, era mi hijo. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la litera pensando en lo que venía. Por primera vez en 10 años vi una rendija de esperanza. Recordé el sobre que Nacho seguía guardando. Sabía que ahora, con la detención de Alejandro, esas pruebas iban a tener peso. No era lo mismo acusarlo cuando estaba limpio que ahora que lo habían agarrado con las manos en la masa. Al día siguiente pedí hablar con el licenciado, el interno que sabía de leyes. Le conté lo que había pasado y me dijo: «Este es su momento, don Teo. Pida revisión de sentencia. Si su compadre todavía tiene esas pruebas, podemos mover algo». Me ayudó a redactar un escrito sencillo con mis palabras, solicitando que revisaran mi caso. Diga que hay documentos externos que nunca se presentaron en el juicio. Eso basta para que lo lean, me aconsejó. Unos días después, Nacho vino a visitarme. Me habló a través del vidrio, nervioso, pero firme. «Todo lo que me diste sigue guardado, compadre. Tengo las copias de las bitácoras, las placas de los camiones, los tickets de gasolina con el nombre de Alejandro. Todo». Yo sentí que me quitaban una losa de encima. Le pedí que se pusiera en contacto con el abogado público que me asignaron para la revisión. Nacho me miró serio y me dijo: «Cuenta conmigo. Ahora sí vamos a sacar la verdad». Con esa visita, el plan empezó a tomar forma. No era un sueño, era una realidad. Tenía pruebas, tenía a alguien afuera que las cuidaba y tenía la caída de Alejandro como respaldo. Por primera vez en años, sonreí en la cárcel. Los demás internos también lo notaron. «El viejo ya no camina encorvado», decían. Yo mismo lo sentía. Tenía más energía, más fuerza. Volví al taller de carpintería con otra cara. Mientras cortaba tablas y martillaba clavos, pensaba: cada golpe me acerca más a mi libertad. Claro que también empezaron los rumores. Un custodio me dijo en voz baja: «Tenga cuidado, don Teo. Cuando alguien que parecía intocable cae, hay muchos que no quieren que hable». Yo entendí el mensaje. Si Alejandro se hundía, otros iban a caer con él. Barragán, el ingeniero, tal vez más arriba. Sabía que se podían mover para callarme, pero ya no me importaba. Después de 10 años, había decidido que nada me iba a frenar. Esa misma semana me notificaron que la audiencia de revisión estaba programada para dentro de 7 días. Cuando escuché la fecha, sentí un nudo en la garganta. 7 días. Después de 10 años esperando, ahora tenía un reloj encima marcando la cuenta regresiva. Esa noche recé con el rosario en la mano. Le pedí a Luz allá arriba que me diera fuerzas, no para vengarme, sino para salir limpio, para que mis nietos supieran que su abuelo no era un ratero. Yo quería que cuando saliera el sol de ese día, mi nombre ya no estuviera manchado. Algunos internos me animaban: «Viejo, si sales, no te olvides de nosotros». Yo sonreía, pero por dentro me repetía: «Primero tengo que lograrlo». No quería cantar victoria antes de tiempo. Alejandro estaba en otra cárcel, pero la noticia de su arresto corría de boca en boca. Decían que había perdido la calma, que insultaba a todos, que gritaba que lo estaban acusando injustamente. Exactamente lo mismo que me pasó a mí, pero con una diferencia. Yo tenía la verdad de mi lado. Él tenía sus propias trampas. Ese día entendí que la vida da vueltas. El hijo que me metió preso ahora estaba en la misma situación, y yo, el viejo ratero, según todos, estaba a punto de recuperar mi nombre. En 7 días iba a tener frente al juez
las pruebas que siempre guardé en silencio. En 7 días, mi voz, que cayó una década, por fin se iba a escuchar. El día que volví a ver a Alejandro dentro de la cárcel nunca se me va a olvidar. Después de 10 años de cargar con la vergüenza, por fin lo tenía frente a mí, ya no en la calle disfrutando, sino tras las mismas rejas que yo. Lo trajeron para una audiencia rápida y antes de que lo llevaran con los demás, lo pasaron por el área donde estábamos formados los de carpintería. Lo vi entrar con el uniforme beige, las manos esposadas al frente y la mirada perdida. En ese instante sentí algo que no sé ni cómo explicar. No fue gusto, tampoco lástima. Fue como si la vida por fin me estuviera regresando lo que me quitó. Los custodios lo hicieron sentarse en una banca mientras llenaban papeles. Yo estaba a pocos metros, cortando madera, y él me vio. Nuestros ojos se encontraron. No dijo nada al principio, pero en su cara vi la rabia, el miedo y la soberbia de siempre. Me acerqué despacio con la cabeza en alto. Después de tantos años, ya no era el mismo viejo derrotado que él dejó. Cuando por fin pude pararme frente a él, Alejandro sonrió con ese cinismo que lo caracterizaba. Viejo, no cantes victoria. Si hablas, te desaparecen. Tú no sabes con quién te estás metiendo. Sus palabras fueron un veneno, pero ya no me temblaban las manos. Lo miré de frente y le contesté: no me asustas, Alejandro. Yo ya lo perdí todo. Tú sí tienes que perder. Se inclinó hacia adelante bajando la voz. Si dices algo en esa audiencia, no vas a salir vivo de aquí. Yo respiré hondo, sin quitarle la vista de encima. Ya no te tengo miedo, hijo. 10 años callé por ti. 10 años aguanté que me escupieran en la cara. Pero esta vez no me voy a callar. Un custodio se dio cuenta de que la cosa se estaba calentando y se acercó a separarnos. Ya estuvo, no armen. Se bronca, pero Alejandro no se quedó callado. Se levantó un poco y alcanzó a soltar: eres un traidor, viejo. ¿Así me pagas todo lo que hice por ti? Esa frase me ardió, porque fue la mentira más grande que pudo soltar. Yo no respondí con gritos, solo le dije despacio, para que me escuchara claro: el único traidor aquí eres tú. Los demás internos miraban la escena como si fuera espectáculo. Algunos murmuraban: mira, el hijo del viejo resultó peor. Otros se reían al ver a Alejandro, que antes llegaba presumido, ahora sentado con las manos esposadas. En ese momento, entendí que la balanza por fin se estaba inclinando. Cuando se lo llevaron me quedó grabada su cara de furia. Estaba desesperado, como un animal acorralado. Y yo, en lugar de sentir miedo, sentí fuerza. Era la primera vez en 10 años que lo enfrentaba sin bajar la mirada. Esa noche, en la celda, repasé cada palabra de nuestro encuentro. Pensaba en cómo intentó amenazarme y cómo ya no me movió nada. Recordé a Luz y me imaginé que me decía: ya ves, Teo, por fin se dio cuenta de lo que sembró. Yo cerré los ojos y dormí con algo que no sentía desde hacía mucho: tranquilidad. Al día siguiente, el licenciado Cecintos H. enteró del enfrentamiento. Me dijo: eso es buena señal, don Teo. Cuando alguien amenaza es porque tiene miedo. Ya lo tiene usted contra la pared. Yo asentí. Sabía que Alejandro estaba aterrado porque ahora la verdad estaba por salir. Durante la comida en el comedor, varios internos se me acercaron. Viejo, ya mero sales. Tu hijo va a pagar por lo que te hizo. Sentí que la cárcel que antes me ahogaba, ahora me estaba dando testigos de que no estaba loco, de que todos habían visto cómo era él. Eso me dio más valor para la audiencia que se acercaba. La frase que más me marcó fue la última que le dije ese día. Ya no te tengo miedo. La repetí una y otra vez como si fuera un rezo, porque durante 10 años el miedo me había atado la lengua. Ahora ya no. La vida tiene formas extrañas de poner a cada quien en su lugar. Yo, que entré a este penal como un hombre derrotado, ahora esperaba mi salida con la frente en alto. Y Alejandro, que me hundió para disfrutar afuera, ahora se hundía él solo.
En ese primer enfrentamiento entendí que ya no era mi hijo contra mí, era la verdad contra la mentira, y esta vez la verdad iba a ganar. Después de aquel primer encuentro con Alejandro sabía que no se iba a quedar tranquilo. Lo conozco demasiado bien. Siempre ha sido así. Cuando se siente acorralado, busca intimidar, busca que el otro se quiebre. Y así fue. A los pocos días empezaron las señales de que quería hacerme la vida imposible desde dentro de la cárcel. Una tarde, mientras estábamos en el comedor, un custodio se me acercó y sin verme a los ojos me dijo bajito: «Tenga cuidado, don Teo. Hay órdenes de arriba de que si habla en su audiencia, no va a salir vivo». Lo dijo y se fue como si nada. Yo me quedé helado unos segundos, pero después respiré hondo. Era claro que Alejandro había movido algo, que había hablado con la gente que todavía lo protegía, aunque estuviera preso. Esa misma noche intentaron meterme miedo. Estábamos en la fila para recibir la cena, cuando un interno al que nunca había visto se me puso de frente y me susurró: «Baje la cabeza, viejo. Lo que pasó allá afuera se queda allá afuera. Si se le ocurre abrir la boca, aquí adentro se le acaba el tiempo». Yo lo miré, pero no contesté. Solo me hice a un lado. No valía la pena buscar pleito. El golpe más duro vino 2 días después. En el patio se armó un conato de riña. 2 internos se pelearon y en medio del desorden, uno se me acercó por la espalda con una navaja improvisada. Sentí el filo rozarme la costilla, pero justo en ese momento, el gordo Bernal, que estaba cerca, lo empujó y me salvó. «Cuidado, viejo, lo quieren quebrar», me dijo. Los custodios se metieron y separaron todo, pero yo supe que no era casualidad. Esa puñalada era un mensaje. El licenciado, cuando le conté lo que pasó, me miró serio. «Eso significa que va por buen camino, don Teo. Cuando los poderosos tiemblan, sueltan a sus perros. No se deje. Aguante estos días, que ya está por caer la verdad». Sus palabras me dieron calma, aunque por dentro sabía que las cosas podían ponerse más feas. Las noticias de Alejandro seguían saliendo en la tele. Lo presentaban esposado, con la cabeza baja, acusado junto al capataz Barragán. Era como ver repetida mi propia historia, pero al revés. Esta vez no era yo el señalado, era él. Y mientras más lo mostraban en la televisión, más se desesperaba. Decían los custodios que en su celda no dejaba de gritar que todo era mentira, que lo querían hundir. Exactamente lo mismo que yo dije hace 10 años. La diferencia era que yo sí tenía pruebas y él solo tenía su cinismo. En el comedor, los internos empezaron a tomar partido. Algunos me decían: «Viejo, usted ya ganó. Ese muchacho está acabado». Otros me advertían: «No cante victoria. Todavía puede mover hilos». Yo sonreía, pero en mi mente repetía lo mismo cada día. En 7 días se sabrá la verdad. Ese reloj en mi cabeza era lo único que me importaba. Una mañana, cuando iba al taller de carpintería, un custodio me detuvo y me dijo en voz baja: «Mire, don Teo, yo no me meto en sus asuntos, pero cuide lo que come. No agarre nada que no venga de la cocina. Si alguien le ofrece algo, rechácelo». Me quedé pensando en eso todo el día. Era otra advertencia clara de que buscaban callarme. En la noche, acostado en la litera, pensé en todo lo que había aguantado. Las humillaciones, la traición, los 10 años de encierro. Y llegué a una conclusión: si me tocaba morir, iba a morir diciendo la verdad. No iba a dejar que mi nombre quedara sucio por culpa de Alejandro. Eso me dio una paz rara. Era como aceptar que ya no tenía nada que perder. El momento más tenso vino al final de esa semana. Alejandro y yo coincidimos de nuevo en la enfermería, donde nos llevaron a revisión médica. Apenas me vio, me lanzó una mirada llena de odio. Se inclinó y me dijo en voz baja: «Viejo, te lo advierto. Si abres la boca, no vuelves a ver el sol». Yo lo miré de frente y le contesté sin temblar: «Aunque me muera aquí adentro, voy a hablar. Y tú vas a pagar». Esa fue la última vez que lo vi antes de la audiencia. Salió gritando, insultando a todos como un loco. Yo en cambio regresé a mi celda tranquilo, porque ya no tenía miedo.
La escalada de amenazas y violencia me confirmó algo. Alejandro estaba acabado. Sus gritos, sus órdenes, sus intentos de callarme eran el reflejo de su desesperación. Y yo, después de 10 años, estaba más firme que nunca. El día que todo empezó a salir en la tele fue como si se abriera una ventana en esta celda húmeda. Eran las 6 de la tarde, la hora en que todos los internos nos juntamos frente a la televisión vieja del comedor. De repente, el noticiero principal soltó la nota. Caen Alejandro Ortega y Capataz Barragán, acusados de robar toneladas de material en una obra de la zona centro. Se investiga si participaron en otros robos similares. Cuando escuché su nombre, sentí un escalofrío. Ahí estaba mi hijo, el mismo que me hundió. Ahora con el uniforme beige, esposado y rodeado de policías. Mostraban imágenes de madrugada, donde se veían camiones cargados con cemento y varillas saliendo sin autorización. Esta vez no era un video borroso como el que usaron contra mí. No, eran imágenes claras, con placas visibles y con testigos señalando directamente a Alejandro y a Barragán. Los internos se voltearon a verme. Algunos comenzaron a aplaudir, otros gritaban, «¡Justicia, viejo!». Yo me quedé en silencio, con los ojos clavados en la pantalla. Por dentro estaba temblando, no de miedo, sino de emoción contenida. Era como si la vida me estuviera devolviendo un poco de lo que me quitó. Los noticieros no se detuvieron ahí. En las siguientes horas comenzaron a sacar entrevistas con vecinos de la colonia donde vivía Alejandro. Una mujer dijo, siempre presumía dinero, carros y cosas que no cuadraban con su sueldo. Otro vecino comentó, nosotros pensábamos que era el papá, pero ahora vemos quién era el verdadero ratero. Esas palabras me calaron hondo. Por años me señalaron a mí, me escupieron en la calle, me humillaron. Y ahora, por fin, estaban diciendo la verdad. La noticia también llegó al penal. Los custodios me miraban distinto, ya no con desconfianza, sino con respeto. Uno incluso me dijo, «Don Teo, usted siempre dijo que era inocente. Parece que tenía razón». Yo solo asentí sin sonreír. No quería cantar victoria antes de tiempo, pero por dentro sentía una paz que hacía años no conocía. En 1900, la obra donde trabajé toda mi vida, también comenzaron a circular rumores. Me enteré por boca de otro interno, que tenía familiares trabajando ahí. Decían que los nuevos ingenieros estaban revisando todo y que incluso habían encontrado documentos con la letra de Alejandro. El nombre de Barragán también estaba por los suelos. Los mismos que se burlaron de mí ahora se escondían. En la cárcel, la noticia corrió como pólvora. Algunos internos se acercaban y me decían, «Viejo, aguantó 10 años, pero mire, ya se volteó la tortilla». Otros me pedían que les contara cómo fue que mi hijo me había acusado. Yo no daba detalles, solo decía, «La verdad siempre sale tarde o temprano». Esa frase se volvió como mi escudo. Lo que más me sorprendió fue que hasta los que antes me insultaban comenzaron a tratarme distinto. Ya no era el viejo ratero, ahora era el maestro, el que aguantó, callado. Ese cambio me dio fuerza. Por primera vez en años sentí que tenía dignidad dentro de estas paredes. Mientras tanto, Alejandro sufría afuera la vergüenza que yo cargué durante una década. Lo mostraban en todos los noticieros, lo señalaban en periódicos, hasta en la radio hablaban de él. Decían que había usado mi nombre para cubrirse en el pasado, que se había hecho de dinero fácil mientras yo purgaba la condena. Sus amigos lo abandonaron, su esposa dejó de visitarlo y hasta sus propios hijos dejaron de ir a verlo. Lo que yo sufrí, ahora lo sufría él, y multiplicado. Recuerdo una noche en especial. Estábamos viendo el noticiero y pasaron un reportaje donde entrevistaban a vecinos que decían, «El señor Teodoro siempre fue honrado. Lo vimos toda la vida trabajar. Ahora nos damos cuenta de que lo acusaron injustamente». Cuando escuché eso, no pude contener las lágrimas. No lloré por debilidad, sino por alivio. Era la primera vez que alguien afuera reconocía mi inocencia. Claro que también me llenaba de rabia pensar en todo lo que perdí,
10 años encerrado, mi nombre manchado, mis nietos creciendo sin quererme ver. Nada me iba a devolver ese tiempo, pero al menos la verdad estaba empezando a salir. Esa exposición pública fue el primer golpe fuerte para Alejandro. Lo que yo viví en silencio, él lo vivía ahora frente a todos. Burlas, rechazo, abandono. Y yo, desde mi celda, supe que era solo el comienzo. El día de la audiencia de revisión llegó después de tantos años que parecía un sueño. Me levanté antes que el sol, con el corazón golpeando fuerte en el pecho. Sabía que esa jornada iba a decidir si pasaba el resto de mis días encerrado o si por fin recuperaba mi nombre. Me subieron a la camioneta blindada, esposado, con 2 custodios a los lados. El trayecto hasta el juzgado lo pasé en silencio, con el rosario de luz escondido en mi mano. Cuando entré a la sala, la vi llena. Había reporteros, cámaras, abogados y gente que solo estaba ahí para mirar. El juez tomó asiento y pidió orden. Yo estaba en una banca, tranquilo, pero por dentro temblaba. Frente a mí trajeron a Alejandro. Entró con el uniforme beige, las manos esposadas y el rostro desencajado. Era la primera vez que lo veía tan derrotado. Ya no era el hijo soberbio que llegaba a visitarme presumiendo relojes y carros. Ahora era un preso más, sudando de miedo. El juez abrió la sesión y comenzó a leer mi caso. Revisión de sentencia del interno. Teodoro Ortega, condenado a 30 años por robo agravado. Escuchar mi nombre junto a esa condena todavía me dolía. Pero enseguida vino lo que había esperado tanto tiempo. Mi abogado pidió la palabra y presentó el sobre con las pruebas que Nacho había guardado durante una década. Sacó las copias de las bitácoras, los tickets de gasolina, las fotos de los camiones con placas que no coincidían. Todo esto, dijo, estaba oculto al momento del juicio. Aquí se demuestra que las firmas atribuidas al señor Ortega no corresponden a él y que, en cambio, aparecen datos vinculados directamente a su hijo, Alejandro Ortega. El juez mandó traer a un perito calígrafo que comparó mi firma real con las falsificadas. Después de unos minutos, el perito fue claro. No coinciden. Las firmas que se usaron como prueba en 1900 su contra fueron falsificadas. Esa frase me hizo sentir que el aire volvía a entrarme en los pulmones. Luego llamaron a Nacho como testigo. Con voz firme contó cómo yo le había entregado ese sobre antes de mi arresto. Me dijo que si le pasaba algo, que lo guardara. Y aquí está, intacto, con todo lo que me confió. Su testimonio dejó claro que yo había previsto mi inocencia desde el inicio. Alejandro, desesperado, pidió hablar. Lo dejaron ponerse de pie. Con voz temblorosa dijo, «Eso no prueba nada. Mi papá siempre estuvo metido en esas cosas». Pero en ese momento, la fiscalía presentó los videos más recientes. Imágenes claras donde se le veía a él, Alejandro Ortega, supervisando el robo de material en otra obra, el mismo por el cual lo habían detenido. Ahí ya no había excusas. Su cara estaba perfectamente visible. La sala estalló en murmullos. Los reporteros apuntaban sus cámaras. Los presentes murmuraban, «Es él, mírenlo bien, es el mismo». Alejandro se puso rojo, comenzó a gritar, «Eso es un montaje, quieren hundirme». El juez golpeó la mesa con el mazo, «Orden en la sala». Verlo así, pataleando frente a todos, fue como ver reflejada mi propia humillación de años atrás, pero invertida. La diferencia era que él sí era culpable. Yo había sido inocente. El juez pidió silencio y dictó. A la luz de las pruebas y los testimonios presentados, se revisa la sentencia de Teodoro Ortega. Se confirma que fue condenado injustamente. Queda absuelto de los cargos y será liberado en un plazo máximo de 7 días. En cuanto al acusado Alejandro Ortega, se confirma su responsabilidad en los delitos de robo agravado. Queda sujeto a proceso con la condena que corresponda. Ese momento fue el clímax de mi vida. Sentí que me quitaban de encima 10 años de cadenas invisibles. La sala entera murmuraba. Algunos aplaudían, otros grababan. Yo solo bajé la cabeza y cerré los ojos. No necesitaba gritar,
No necesitaba festejar. Con esa sola frase del juez, todo cambió. Alejandro perdió el control. Se levantó de la silla, forcejeó con los custodios y gritó: «Esto no se va a quedar así, viejo, me las vas a pagar». Su voz sonaba desesperada, hueca, como un perro acorralado. Los custodios lo sujetaron, lo esposaron más fuerte y se lo llevaron arrastrando mientras seguía insultando. Esa fue su caída pública, frente a cámaras, frente a testigos, frente a la justicia. Yo me quedé sentado, sereno. 10 años esperando ese instante y ahora lo tenía frente a mí. La diferencia fue que no necesité gritar, no necesité rebajarme, solo necesité la verdad. Cuando el juez levantó la sesión, los reporteros me gritaron preguntas, pero yo no respondí. Solo me puse de pie y caminé hacia la salida con la frente en alto. Por primera vez en una década no me sentía un preso, sino un hombre limpio. Cuando el juez terminó de leer la resolución, me quedé inmóvil. Sentía las piernas pesadas, como si no fueran mías. Escuché claro sus palabras: «Teodoro Ortega será liberado en 7 días». Esa frase me atravesó como un rayo. Después de 10 años de cargar la condena de otro, iba a salir. No hoy, no mañana, pero en una semana estaría afuera. El custodio se acercó y me levantó de la banca. Yo no dije nada. Caminé despacio hacia la salida de la sala, mientras atrás se escuchaban los gritos de Alejandro. Forcejeaba, insultaba, escupía al suelo. «Viejo maldito, esto no se queda así». Lo sujetaban 2 guardias, arrastrándolo como a un animal rabioso. Su cara estaba desencajada, los ojos rojos, la boca llena de espuma. La prensa lo enfocaba y los flashes lo cegaban. Era la imagen de un hombre derrotado. Afuera, en los pasillos, algunos reporteros me gritaban preguntas. «¿Cómo se siente, don Teodoro? ¿Perdonará a su hijo?». Yo no respondí. No era momento de hablar. Solo caminé en silencio, con la cabeza en alto, sintiendo cómo el peso de los años me iba quitando de encima poco a poco. Al regresar al penal, los internos ya sabían la noticia. Me recibieron con palmadas en la espalda, algunos incluso aplaudieron. «El viejo ganó, se va libre». Yo me limité a sentarme en mi rincón de la celda, mirando el techo. Ya no necesitaba gritar ni celebrar. El reloj ya estaba corriendo. 7 días. Mientras tanto, Alejandro fue trasladado a otra área del reclusorio, aislado. Decían que había perdido el control, que en su celda golpeaba las paredes y gritaba toda la noche. Los mismos internos que antes lo miraban con respeto, ahora lo señalaban como ratero de verdad. Lo mismo que yo viví, ahora lo vivía él, pero sin escapatoria. En el patio, uno de los custodios se me acercó y me dijo en voz baja: «Don Teo, lo logró, aguantó, y la verdad salió». Yo solo asentí, no había nada más que decir. La vida se había volteado. Yo, el viejo, ratero según todos, estaba a una semana de recuperar mi libertad. Y Alejandro, el que me hundió, estaba empezando a purgar la condena que realmente le correspondía. No hubo abrazos, no hubo discursos, no hubo lágrimas. La historia terminó ahí, seca, como tenía que ser. En 7 días yo salgo y él se queda 30.